Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar en el libro de los Hechos, en esta porción que acaba de leer mi hermano Giovanni, continuando con este capítulo número 7, y con el favor del Señor, pues hoy culminaremos en este capítulo haciendo o recordando las palabras que Esteban muestra con este grupo en el concilio, este grupo de fariseos. Y me llama la atención cómo dice en el Evangelio de Mateo, dice el Señor: pues cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y miramos la semana anterior el testimonio de Esteban, cómo él está enfrente de este grupo del Sanedrín, el concilio, que lo acusaban falsamente, pero él sigue firme en la convicción, movido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo y por esa fe que el Señor le había dado, dando testimonio de Dios, de Cristo y del Evangelio. Y hoy he titulado este tema: Bienvenido a casa. Y quiero ver 4 puntos en esta porción. Ya del versículo 42 al 43 vamos a ver las consecuencias de la idolatría. ¿Cómo va a mostrar Esteban las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel por la idolatría? También vamos a ver cómo Esteban hace un recuento del tabernáculo, y lo vamos a ver esto en los versículos 44 al 50. Pero posteriormente también vamos a ver el veredicto de Esteban, o la acusación contra ellos. Recordemos que Esteban había sido acusado falsamente, y vamos a ver en estos versículos del 51 al 53 cómo él hace un veredicto también en contra de este grupo de religiosos. Y por último, la muerte de Esteban en el versículo 54 al 60, pero no solo la muerte de Esteban, sino la bienvenida al lugar celestial. Y eso es lo que vamos a ver. Así que, hermanos, me acompañan, vamos a orar con el favor del Señor para que sea Él, a través de su Espíritu Santo, quien nos muestre las verdades de su palabra el día de hoy. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, Padre de gloria, Padre amoroso, fiel, bondadoso, misericordioso, perdonador. Te alabamos, Señor. Reconocemos que tú eres el único Dios y que no hay Dios fuera de ti, Padre. Te damos gracias también por este día. Gracias también, Padre, por la oportunidad que nos da de estar nuevamente juntos para venir a escuchar tu palabra. Y quiero aprovechar que como tú eres un Dios perdonador, venimos, Padre, delante de ti a que nos perdones, nos limpies de toda maldad. Confiamos en tus promesas, Señor, en el perdón que tenemos en ti, y te damos gracias, Señor, por esa misericordia tan grande que has mostrado para con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un recordatorio nada más, que este discurso de Esteban y lo que él empezó en el capítulo 7 no es en verdad una defensa que él hace ante los cargos o las acusaciones falsamente que le hacían a él, no, sino que él afirma y da testimonio de Jesucristo y también del Evangelio. Y Esteban también no intenta demostrar que las acusaciones que le hacen son falsas. Él hace simplemente un resumen de la historia de Israel, pero también para demostrar que Dios bendijo a los padres de la nación, aunque no vivían en Palestina. Pero también él muestra que durante gran parte de la historia de Israel no adoró a Dios en el templo, y ni aún teniendo el templo evitaba que Israel fuera rebelde y desobediente para con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hemos escuchado de Esteban en este capítulo 7 hasta el 41?
Bueno, él inicia su discurso nombrando a Abraham. ¿Por qué? Ya lo comentamos, porque este grupo de religiosos pues se autodominaban descendientes de Abraham, pero ellos no imitaban la fe de Abraham. Ya lo miramos como el Señor en el capítulo 8 del Evangelio de Juan va y les muestra: ustedes tienen un padre o creen tener un padre, pero su padre no es Dios, su padre es el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Y ya se los mostró también. Pero también Esteban recuerda a dos redentores en el Antiguo Testamento, dos tipos de Cristo que fueron José y Moisés, como le recuerda que Dios los utilizó, en este caso a José, para proveer alimentos a sus padres, a sus hermanos, a la familia. Pero también recuerda de cómo los hermanos de José lo vendieron a Egipto por envidia. Y Esteban también les muestra, y vimos en el Evangelio, cómo el Señor, de hecho Herodes o Pilato, cuando estaba Cristo delante de él, más Pilato, dice la Escritura que él sabía que lo habían entregado por envidia al Señor. Pero también recuerda cómo Moisés o Dios lo envió por gobernante y libertador, y el pueblo no quiso obedecer, sino que lo desecharon. Y también le recuerda y le muestra de cómo el pueblo desobedeció la ley de Dios, desobedeció los mandamientos, haciéndose ídolos falsos. Y ahí terminamos en el versículo 41. Ahora vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que Esteban recuerda que sufrió el pueblo de Israel por esta acción que hizo el pueblo en el Antiguo Testamento. Y ahí me acompañan, hermanos, el versículo 42, y voy a leer al 42 y 43, y estas fueron las consecuencias. Dice así la palabra del Señor. Recordemos que en el versículo 41 le recuerda que el pueblo, inclusive van y le dicen a Aarón que le hagan un becerro, y ellos ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron en aquel momento. Ellos estaban regocijados por lo que habían hecho con el oro que tenían las mujeres, los hijos, todos los aretes que le quitaron, y Aarón hizo un becerro de fundición. Seguramente ese becerro tenía, o esa imagen de becerro tenía ojos, pero no podía ver. Tenía oídos, pero no podía escuchar. Tenía pies, pero no podía caminar. Y eso nos recuerda al Salmo 115, donde el Señor dice: hacen ídolos, pero tienen ojos y no ven. Tienen oídos, pero no pueden escuchar. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y similares son aquellos que los fabrican. Por eso vemos las consecuencias. ¿Qué hizo Dios? Dice Esteban, versículos 42 y 43. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y él hace una cita en el profeta Amós, capítulo 5, versículo 25 al 27, que dice estas palabras: ¿acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Versículo 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Esas fueron las consecuencias. ¿Qué hace el Señor? Los entrega a las motivaciones de su corazón. Esas fueron las consecuencias. Acompáñenme, hermanos, ahí al profeta Amós, capítulo 5, por favor. De hecho, son las palabras del versículo 25 al 27 que está recordando Esteban, que dice el profeta: ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel?
Antes bien llevasteis el tabernáculo de vuestro Moloc y Quium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Y ahí viene la consecuencia. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Pero vean el contexto, hermanos. Dice en el versículo 21, dice el Señor: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y vean lo que dice el versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. O sea, cuando vengas al templo a cantarme alabanzas, a cantarme salmos, ¿qué dice el Señor? No las voy a escuchar. ¿Por qué? Eso, hermanos, es una característica de una persona religiosa que sí iba al templo, y es lo que hacían el pueblo de Israel. Iban al templo, hacían ofrendas, cantaban alabanzas, todas las cosas que el Señor al final de cuentas se agrada, pero el corazón estaba lejos de Él. Y esto lo vamos a mostrar. Vamos al libro de Isaías, al profeta Isaías, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10 al 16. Vean lo que dice el Señor a aquellos judíos religiosos de aquella época. Dice el versículo 10: príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, dice el Señor, estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para pisotear el patio del templo? ¿Quién demanda, quién les pide esto de sus manos cuando vengan al templo? Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y dice el Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Y esto es lo que el Señor quiere: dejar de hacer lo malo. Y la primera parte del 17, aprended a hacer el bien. Esa es característica de una persona religiosa. Viene al templo, canta alabanzas, da ofrenda, ora al Señor, pero su corazón no es un corazón obediente para con el Señor. La sabiduría en la Escritura significa el conocimiento de Dios aplicado en nuestra vida. El conocer la palabra no te hace sabio. El obedecer la palabra es lo que realmente va a demostrar que tú conoces del Señor. Y este grupo religioso, por eso Esteban le recuerda que ellos, cómo sufrieron las consecuencias, cómo Dios se apartó por lo que ellos habían hecho. Dios los entregó a la inclinación de su corazón. Dios los entregó a ese culto idolátrico. ¿Qué hizo Israel? Israel imitó a sus vecinos adorando a los astros como si fueran dioses. Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ahora Esteban, ya en los versículos
44 al 50, él empieza y hace un recuento del tabernáculo o el templo. Dice así la palabra del Señor en el versículo 44 del libro de los Hechos, regresamos ahí. Y le recuerda y le dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, ¿qué hicieron? Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales, o sea, Dios, arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. O sea, David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Conocemos esta historia, ¿no? Dice el versículo 48: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Qué está diciendo aquí Esteban? Está recordando la palabra del profeta Isaías en el capítulo 66, que dice el Señor: a ver, si yo soy el creador del universo, yo soy el creador de todas las cosas del mundo y todo lo que en ellos hay, las galaxias, el sol, la luna, las estrellas, ¿qué casa me puedes edificar donde yo pueda caber, dice el Señor, si soy más grande que todo? ¿Qué casa me puedas edificar si yo soy el creador de todas las cosas? Porque vean lo que dice el versículo 49, dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El cielo es mi trono y la tierra es donde mis pies reposan y descansan. Entonces, ¿qué casa me puedes edificar? Recordemos que Esteban había sido acusado de blasfemar, hablar mal contra Moisés, contra la ley y contra el templo. Y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué casa? Entonces Esteban realmente hace un recuento del tabernáculo, pero Esteban recuerda el templo, sí, de una manera, pero y lo hace como con una señal de respeto, pero al final de cuentas, hermanos, pone el templo en su lugar. Pone el templo en su lugar. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que el templo, y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Es importante un lugar como estamos aquí para venir a reunirnos como pueblo del Señor, a venir a adorarlo, sí, pero Dios es más grande que cualquier lugar que fuera edificado físicamente en esta tierra. Y eso es lo que vamos a meditar un poquito más adelante. Por eso, hermanos, es que Esteban corrige esa teología o al Sanedrín, esa idea en este punto, y le hace una aplicación en el versículo 48. Les recuerda el templo, sí, es importante, pero les aplica entonces esta palabra: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿qué casa me puedes edificar? Recuerden lo que dice la palabra. Lo que Esteban está recordando aquí es que Dios no se impresiona con templos hechos por manos humanas. Recordemos que ellos estaban orgullosos del templo, a tal punto que ellos mismos y el pueblo habían resaltado más al templo físico que a Dios. Ellos reverenciaban e idolatraban el templo. Inclusive en una ocasión, ¿se acuerdan cuando los discípulos estaban con Cristo y le dicen: Señor, ¿ya viste este templo? Estas piedras gigantes. ¿Y qué dice el Señor? No quedará piedra sobre piedra. El Señor no se sorprende con estas cosas. Y ellos idolatraban.
El punto es, hermanos, que Dios pasó a ser como un ídolo nada más que moraba en el templo. La gloria del Señor se resumió en 4 paredes bajo un techo, a los rituales, al incienso que ellos le ofrecían. Hermanos, que Dios nos guarde también a nosotros a reducir su gloria solamente en 4 paredes y bajo este techo que nosotros tenemos aquí. ¿Saben por qué? Porque si nosotros venimos un domingo aquí en este lugar para tener un encuentro con Dios, orar, cantar alabanzas, escuchar su palabra y todo lo que podemos hacer también en servicio al Señor, y salimos de aquí, pero de lunes a sábado yo no le reconozco, estoy haciendo lo mismo. Para mí es solamente un Dios que mora en un templo un domingo. Yo me acuerdo que mi nana, cuando me llevaba a la iglesia, me decía, vamos a la iglesia porque ahí es donde vamos a hablar con Dios. Y se reduce a Dios en 4 paredes nada más. Las personas piensan que solamente en un templo físico o en la iglesia solamente está Dios ahí. Pero ¿qué dice la Escritura? Un atributo del Señor, ¿qué es lo que nos muestra? Que Dios es ¿qué? Omnipresente, que significa que Dios está en todo lugar. No solamente en 4 paredes bajo un techo, en un templo físico. Y entonces, hermanos, ¿por qué decimos gracias por estar aquí en la casa de Dios? Porque en cada creyente mora el Espíritu de Dios y ahí está el templo del Señor. Entonces, si Dios es un ser que mora y vive en el templo solamente, hermanos, esto es importante, por más hermoso y espectacular, bonito que sea el edificio del templo, dedicado a alabar a Dios, a crecer en su palabra y a aprender de Él, por más agradable también que sea juntarse con los hermanos, como el domingo anterior en la comida fraternal, con la familia de la fe, Dios no vive en un edificio físico solamente. Ese edificio no es el templo de Dios, nosotros lo somos, los creyentes. Usted es el templo del Señor. Por eso Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoran eso? Ahí es donde mora el Señor. Entonces, hermanos, estos líderes religiosos de esta época, en Esteban, estaban enfocados sí en el edificio físico, en el ritual, en un Dios encapsulado solamente en 4 paredes. Y que a ese Dios ellos lo hacían, se le encendía incienso y se le ofrecían sacrificios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Todo era de una manera religiosa, si eran celosos de la ley, trataban de cumplirla, pero sus corazones estaban lejos de Cristo, lejos del Señor. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de este grupo de religiosos, fariseos del concilio, que no solamente mataron a Cristo, que no solamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el capítulo 3 y 4, vemos cómo arrestan a Pedro y a Juan también, y ahora a Esteban? Ellos se perdieron al Señor vivo y verdadero, al verdadero libertador de Israel, a Jesús de Nazaret, que unos meses atrás, en el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de Juan, él había dicho: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se estaban perdiendo al verdadero Mesías, aquel que Dios había enviado a este mundo para un sacrificio perfecto. Ahora vamos a ver, hermanos, el veredicto de Esteban o la acusación, versículos 51 y 53. Y les dice Esteban, y aquí Esteban, recordemos, él era acusado falsamente
Está ahí porque está siendo acusado. Ahora él les voltea la tortilla y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Se dan cuenta? El acusado se volvió acusador ahora. Aquel que era acusado falsamente ahora le recuerda y le señala: ustedes son duros, duros de corazón, duros de cerviz, tercos, soberbios, arrogantes. Y una de las características de una persona así, hermanos, es que nunca reconocen que se equivocan o que han hecho mal. Esa es una persona que dice aquí, lo describe, duros de cerviz. Una persona que no reconoce que se equivoca o que ha hecho algún mal. Esa es la característica de una persona así. Y no nada más les dice eso, sino le dice: incircuncisos de corazón, tan impuros, tan sucios ante Dios, para rechazar a los mensajeros del Espíritu Santo de Dios, de rechazar su mensaje, de rechazar la palabra y a los mensajeros que Él ha enviado. Ustedes, en otras palabras, son culpables de rebelarse contra Dios y contra el Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuántos? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido. No solamente lo entregaron, sino que lo mataron también. Ustedes son culpables, los culpables son ustedes. ¿Se acuerdan cuando en el versículo 1 dice que el sumo sacerdote dijo entonces a Esteban: ¿es esto así? O sea, en otras palabras, ¿eres culpable, Esteban, de lo que te acusan? Y ahora vemos cómo él cambia la posición. Y le dice: ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron, la desobedecieron. Ustedes piensan que yo soy el culpable, pero no es así. Los culpables son ustedes. Y ahora vamos a ver versículos 54 al 60. ¿Qué sucedió con ellos al oír esta palabra? ¿Qué sucedió? Lógicamente a nadie nos gusta que nos acusen, ¿va? Que nos digan nuestras verdades. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la actitud de ellos para con Esteban? Dice el versículo 54. Oyendo estas cosas, ¿qué sucedió? Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imaginémonos la actitud de estos hombres. Corazones enfurecidos, de tal manera que crujían los dientes contra él. Una ira descontrolada contra Esteban. Pero dice el versículo 55: pero Esteban, lleno, controlado, dominado, guiado del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio? La gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En otras palabras, veo al verdadero Mesías que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba
Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esa fue la consecuencia de las verdades que Esteban les estaba diciendo a este grupo de fariseos. Recordemos que la palabra mártir significa testigo. Y hermanos, vean lo que dice aquí la palabra del Señor en versículo 59. Dice la escritura que en ese momento estaban apedreando a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién le recuerda estas palabras? A Jesucristo en la cruz. No, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí Esteban le dice a Jesús: ¿por qué? Porque Jesús es Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y no solamente esto, también dice que en el versículo 60 que él, puesto de rodillas, clama a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién le recuerda estas palabras? A Jesús en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Las mismas palabras o similares las palabras a Jesucristo en Lucas 23:34. Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Yo no sé, hermano, los propósitos que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y meditábamos la semana anterior, porque a veces nosotros nos hacemos muchas preguntas. ¿Cómo es posible que un hombre lleno, guiado, controlado por el Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de buen testimonio como Esteban, que acabando de ser nombrado diácono, vemos este discurso y las acusaciones falsas que hacen en contra de él, en un momento muere? Podíamos nosotros decir: pues es un hombre que era lleno del Espíritu Santo, que podía mostrar el evangelio a muchas personas. Pero Dios tenía un propósito para él. Los planes del Señor que Dios tenía para él definitivamente se cumplieron en la vida de Esteban. Podemos hacer muchas preguntas. ¿Por qué? El profeta Isaías dijo en una ocasión: ay de aquel que pleitee con su hacedor. Cuidado. ¿Por qué? Hay intenciones del por qué, ¿verdad? A ver, podemos hacer una pregunta: ¿por qué? Y otra cosa: ¿por qué? Es muy diferente. ¿Con qué actitud le preguntamos al Señor? Y tal vez, hermanos, muchos de los que estamos aquí, o muchos hijos del Señor, no sean llamados como Esteban a morir por su fe. Pero todos somos llamados a vivir por nuestra fe. Esa fe que no la produjimos nosotros, esa fe que el mismo Señor nos ha dado. Somos llamados a vivir por la fe, porque muchos, no todos, van a ser llamados a morir por esa fe que el Señor les ha dado. Todos somos llamados a dar testimonio, a crecer y a creer y a vivir y a actuar, como dice Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la vida de Esteban demuestra cómo entra a la presencia del Señor. Esteban, bienvenido a casa. No solamente vemos la muerte de Esteban, sino la bienvenida a casa. Y muchos comentaristas han dicho que cuando dice el versículo 56 que vio Esteban al Hijo de Dios, que a Jesucristo, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, muchos normalmente encontramos esta frase que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y muchos han dicho: no, pues es que Cristo está de pie en ese lugar recibiendo a Esteban.
Hermano, yo no puedo decir eso con claridad porque la Biblia no lo dice, pero lo que yo puedo estar seguro es que el Señor le dio la bienvenida. ¿De qué manera? No lo sé. Si estaba de pie o sentado. Pero él ve la gloria de Dios y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Ve a Cristo. Los cielos fueron abiertos y vio la gloria de Dios, así como la vio el profeta Isaías, Ezequías, Pablo, Juan. Esteban fue testigo de esto. En el Evangelio 14, versículo del 1 al 3 del Evangelio de Juan, el Señor dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré y prepararé lugar. ¿Por qué? ¿Cuál es el deseo del Señor? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esteban, hermano, fue recibido por el mismo Señor Jesucristo en su gloria. Como dijo Pablo en Romanos 8:18, pues tenía por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestarse. Descansando en la soberanía del Señor, descansando en que el Señor tenía un propósito para él. Seguramente, hermanos, Esteban fue recibido por Cristo. Seguramente escuchó estas palabras: bien siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel. Por eso Pablo también decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De dónde tenía esa fe Esteban? Porque el mismo Señor lo fortalecía a través de su Espíritu Santo. Y tú que estás aquí esta mañana y no sabes cómo entrar al reino de Dios, no sabes cómo entrar a la vida eterna, no sabes cómo vivir una vida para con Dios, te invito a que vengas al único camino que te lleva al Padre. Y el único camino es Cristo. Cristo es el único camino, no las ideologías o las cosas que aprendí de niño, la religión. No, no es así. El mismo Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No rechaces al Espíritu Santo de Dios, el cual te convencerá de pecado. A ese Espíritu de gracia, el Espíritu de gracia que rescata a pecadores, el Espíritu de gracia que expone a pecadores a la verdad del Evangelio, el Espíritu de gracia que te convence de pecado. No hay otro. Por eso el Señor mismo dijo: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Que seas uno de ellos, que el Espíritu Santo te convenza que has pecado, que has fallado a la ley de Dios, y vengas de rodillas en arrepentimiento y fe para con el Señor Jesucristo. Por eso es que a veces muchos incrédulos no pueden entender cómo es que un cristiano, a pesar de las circunstancias difíciles que pueda vivir, a pesar de las turbulencias, las tormentas que vengan en su vida, ¿cómo es que está tan tranquilo? ¿Cómo es que lo vemos tan confiado? Porque confía en la soberanía del Señor. Confía en que realmente los propósitos del Señor se van a llevar a cabo en su vida. Esteban, bienvenido a casa. Buen siervo y fiel. En lo poco
fuiste fiel. En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que muchos de nosotros escucharemos estas palabras de Cristo, pero te animo, hermano, hermana, tú que estás aquí esta mañana, sé fiel al Señor. Fiel y confía en su soberanía. Confiemos en que el Señor tiene el control de mi vida en sus manos. Oremos. Padre Celestial, nuevamente te alabamos, nuevamente te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque podemos nosotros confiar en que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios que a pesar de las dificultades, circunstancias adversas que puedan venir a cada uno de sus hijos, nosotros podemos confiar en ti, Señor. Confiar plenamente en que nuestra vida está escondida en Cristo. Gracias te damos, Señor, por esa fe y esa convicción que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque realmente podemos llamarte Padre, porque somos tus hijos. Nos has adoptado a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Alabado seas por siempre, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.